Buenos días. Continuamos la semana revivándonos con la palabra del Señor. Bienvenido. Vamos a empezar. Desde el versículo 2 en el capítulo 3 encontramos algunos de los hijos de David que nacieron en Hebrón. Se menciona un hijo nacido por cada mujer. Ya David había tenido 6 mujeres. Era un símbolo de estatus el tener varias mujeres, sobre todo cuando se era rey. ¿Hasta dónde había llegado David en ese aspecto? Veremos en el futuro que esto le traería muchos problemas, sobre todo por sus hijos. En el versículo 6 nos dice que como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se fortalecía cada vez más en la casa de Saúl. David iba fortaleciéndose frente a la casa de Saúl, pero dentro de la casa de Saúl se fortalecía el general que éste había tenido, Abner, en detrimento de su hijo, que era débil, Isboset. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa. Isboset, su hijo, reclama a Abner ya que éste la había tomado como mujer. Abner se enojó mucho y responde a Isboset: ¿acaso soy yo un perro al servicio de Judá? Hasta hoy he tenido misericordia de la casa de Saúl, y ahora tú me acusas de haber pecado con esta mujer. Traiga Dios sobre Abner el peor de los castigos, si no hago como el Señor ha jurado a David, que trasladará el reino de la casa de Saúl y que confirmará el reino de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Isboset no fue capaz de responder nada a Abner. Entonces Abner, dice el texto bíblico, que envió mensajeros a David para que de su parte le dijeran: haz pacto conmigo, y mi mano estará contigo para que vuelva a ti todo Israel. David respondió: bien, haré pacto contigo, pero una cosa te pido: no te presentes ante mí sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. El amor de la juventud de David fue esta mujer, la hija de Saúl, quien su padre le había quitado y dado a otro hombre. Ahora que ya David tenía el poder, pide que le restituyan a su esposa. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, diciendo: restitúyeme a Mical, mi mujer, la cual desposé por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset mandó quitársela a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Su marido fue llorando tras ella, siguiéndola. Pero Abner le dijo al llegar a Beharim: anda, vuélvete. Y éste se volvió. Entonces habló Abner con los ancianos de Israel y les dijo: ya hace tiempo que procurabais que David fuera vuestro rey. Ahora pues, hacedlo, porque el Señor ha dicho a David: por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo, Israel, de manos de los filisteos y de manos de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín y luego fue a Hebrón a decirle a David todo lo que parecía bien a los de Israel y toda la casa de Benjamín. Fue Hebrón la ciudad donde estaba reinando David, que estaba ubicada en la parte central de Judá. Al llegar ahí, hace pacto con David. Entonces Abner dijo a David: me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor, el rey. Harán un pacto contigo y reinarás como lo desea tu corazón. Luego David despidió a Abner, que se fue en paz. Llegaron entonces del campo los siervos de David y Joab, y traían consigo un gran botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya se había ido. Cuando Joab se enteró de esto, se enojó mucho, y fue y se presentó ante el rey, diciéndole: ¿qué has hecho? Abner vino ante ti, ¿porque pues dejaste que se fuera? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que tú haces. Joab salió de la presencia de David y envió mensajeros en busca de Abner, los cuales lo hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David se enterara. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte a un lado de la puerta, como para hablar con él en secreto, y allí, en venganza por la muerte de su hermano Asael, lo hirió a la altura de la quinta costilla y lo mató. Después, cuando David lo supo, dijo:
Yo y mi reino somos inocentes delante del Señor para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con bastón, ni quien muera a espada, ni quien padezca hambre. Así pues Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, vengándose de la muerte de su hermano Asael. Después dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos en señal de luto. Y de esa manera David demostró que él no tenía nada que ver con la muerte de Abner. También el rey entonó un lamento por Abner. ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies sujetos con grillos. Caíste como los que caen ante malhechores. El pueblo volvió a llorar por él, y el pueblo también vino donde David, y le ofrecieron que coma. Pero David dijo: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si antes que se ponga el sol yo pongo pan o cualquier otra cosa en mi boca. Todo el pueblo lo supo y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y supo aquel día todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido participación en la muerte de Abner. Entonces dijo David: ¿no sabéis que un príncipe, un grande, ha caído hoy en Israel? Aunque ungido rey, me siento débil hoy, pero estos hombres, los hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que el Señor le pague al que mal hace conforme a su maldad. Así David mantenía principios íntegros en el manejo de su reinado y en el manejo del país. Hoy nosotros necesitamos meditar en esta parte. Ya hemos visto bastante venganza que nos va narrando el texto bíblico. Y a veces preguntamos por qué el Señor puso en su palabra estas historias para que no se repitan en nuestras vidas hoy. Qué ruin la venganza y engañar a una persona para hacerle daño. Si hay algo en nuestro corazón en contra de alguna persona, digámosle al Señor: Señor, ayuda a sacarlo de mí, y que esto no mate mi vida espiritual, sino más bien, como dice tu palabra, que yo pueda amar a mi enemigo. Que el Señor te bendiga en este día y tengas un día lleno de prosperidad.